toracostomía. La profe Lina Velázquez fue mi asesora. Entonces, la toracostomía es un procedimiento que se realiza muy comúnmente por los cirujanos y por los residentes de cirugía general, especialmente en el contexto del departamento de urgencias, para tratar patologías que son secundarias usualmente a mecanismos de trauma. Antes de hacer una toracostomía, pues es importante que tengamos claras las indicaciones de este procedimiento, en qué pacientes lo debemos hacer, tener claras las referencias anatómicas que vamos a utilizar para poder hacer de forma segura este procedimiento en los pacientes. En algunos pacientes debemos tener claras las situaciones especiales, como por ejemplo los pacientes con cirugías previas en los que podemos tener adherencias entre la pleura y la pared, o pacientes con enfermedades intrínsecas del parénquima, que puedan requerir otro tipo de ayuda, como por ejemplo una inserción por imagen de la toracostomía. Y tener claro además que cuáles cuidados debemos tener posterior a la realización de este procedimiento. Para realizar la toracostomía, pues necesitamos unos materiales que son necesarios para poder realizarlo. Debemos tener como mínimo una aguja de bisturí, una Kelly, suturas para poder fijar el tubo. Obviamente necesitamos el tubo a tórax y vamos a necesitar también gasas para poder realizar curación de la herida. Cuando ya tenemos pues, a nuestro paciente en quien vamos a hacer el procedimiento, lo primero que debemos hacer antes de realizarlo es hacer el chequeo prequirúrgico, que es revisar la indicación que tiene el paciente para realizarle la toracostomía. Debemos revisar además las imágenes diagnósticas y los laboratorios que tiene el paciente que puedan aportar hacer el procedimiento de forma más segura. Y cuando ya tenemos esto, debemos entonces posicionar al paciente de forma adecuada. La posición debe ser en semisentado. El paciente debe tener el brazo ipsilateral en abducción o por detrás de la cabeza. Con nuestro paciente ya posicionado, lo que debemos hacer entonces es determinar, como hablábamos ahorita, cuáles son los límites o las estructuras anatómicas que nos van a servir como referencia para poder realizar este procedimiento. Desde el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos recomienda que la inserción se haga entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, a nivel del quinto espacio intercostal o justo encima de este. ¿Por qué se recomienda este punto? Porque a este nivel de la pared torácica, esta es más delgada y se puede evitar tanto la lesión del pectoral hacia anterior como la lesión del latísimo del dorso hacia posterior, y podemos evitar lesiones del pectoral del pectoral y del tejido mamario, y lesiones tanto del diafragma como del contenido intraabdominal hacia inferior, y podemos evitar las lesiones del plexo axilar hacia superior. Eso es lo que conocemos como el triángulo de seguridad. Recordar también que dentro de las estructuras anatómicas o las referencias anatómicas que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes es el paquete neurovascular que se va a encontrar a lo largo del borde inferior de la costilla superior, por lo cual la incisión y la inserción del tubo la debemos hacer sobre el borde superior de la costilla inferior. Cuando ya tenemos a nuestro paciente posicionado, entonces lo que debemos hacer es una limpieza de toda el área quirúrgica que vamos a utilizar, y debemos hacer un cubrimiento apropiado del paciente con los campos quirúrgicos, que sea de forma amplia para evitar la contaminación de este. Una de las cosas que es muy importante y que sorprendentemente cuando uno ve los estudios de habilidad para este procedimiento es algo que se le olvida a muchas personas,
es que esto es un procedimiento que es muy doloroso y que esos pacientes siempre van a requerir que se les haga una infiltración con un anestésico local para poder lograr disminuir el dolor que produce la incisión y que produce la disección y la inserción del tubo en la cavidad pleural. La infiltración, entonces, debemos infiltrar el tejido celular, la piel, el tejido celular subcutáneo. Debemos hacer una infiltración además del periósteo y debemos procurar también infiltrar la pleura parietal. Esto lo vamos a lograr realizando la inserción de la aguja, sin sentir pues que entramos como en el espacio y hacer aspiración de esta. Si obtenemos sangre, y es un paciente con un hemotórax, pues sabemos que estamos probablemente en la cavidad pleural, o si encontramos aire, pues también sería un signo como de posición. Sacar un poquito más la aguja y ahí realizar pues infiltración del anestésico local. Posteriormente, entonces vamos a hacer una incisión en este punto de más o menos 1 centímetro que nos permita hacer una disección Roma con la Kelly, con la que vamos a lograr hacer una disección tanto del tejido celular subcutáneo como de los músculos intercostales hasta lograr llegar al espacio pleural. Y vamos a ensanchar o abrir la Kelly dentro del espacio para lograr pues un diámetro mayor de la herida que tenemos para poder realizar la inserción de forma más fácil del tubo de la toracostomía. Muchas guías, incluyendo la ATLS, recomienda que la disección final o la entrada hacia la cavidad pleural se haga con una disección Roma con el dedo. Esto es fácil de lograr cuando con la Kelly logramos disecar por completo los músculos intercostales y solo queda por disecar la pleura parietal, lo que podríamos lograr pues fácilmente con el dedo. Cuando logramos llegar hacia la cavidad pleural, lo que vamos a hacer es palpar las estructuras que encontremos en el tórax. Podemos palpar el pulmón y el diafragma para confirmar que nos encontramos dentro de la cavidad pleural. Y otro de los pasos que es importante y que está dentro de los checklists del procedimiento de toracostomía que se debe realizar es hacer una palpación circunferencial de la herida para lograr desprender posibles adherencias pleurales que estén dadas en este punto. Porque como hablábamos ahorita, existen algunas patologías o algunas situaciones en las que el paciente puede presentar adherencias pleurales y este procedimiento pues se hace aún más importante en estos pacientes. Hasta en el 15% de los pacientes podemos encontrar adherencias pleurales. Cuando ya tenemos la incisión, entonces lo que debemos hacer es que la Kelly debe clampar el extremo distal del tubo. La Kelly que se usa de forma proximal es algo que no se encuentra pues como en todos los textos de técnica quirúrgica, pero es algo que se puede hacer, no está mal hecho y nos va a ayudar a lograr posicionar de forma más fácil e introducir de forma más fácil el tubo de toracostomía dentro de la cavidad pleural. En este punto debemos saber cuál es la indicación que se tenía para realizar la toracostomía, porque debemos direccionar de forma adecuada la posición del tubo dependiendo de para qué lo vayamos a utilizar. La TLS recomienda que en todas las toracostomías que hagamos pues en el contexto de un paciente urgente, que es pues, usualmente el paciente politraumatizado, el tubo de toracostomía siempre se debe posicionar hacia posterior, porque ellos dicen que esa posición nos permite resolver tanto el neumo como un posible hemotórax que no haya sido evidenciado. Sin embargo, esta posición en los estudios en los que se compara o en los que se evalúa el posicionamiento de los tubos de toracostomía ha mostrado que es mucho más
que es mucho más difícil o que se dan tasas de malposición de los tubos mucho más frecuente cuando se usa la posición hacia posterior. Sin embargo, sabemos que si la indicación del tubo de toracostomía es para drenar un hemotórax, el tubo se debe posicionar hacia posterior y hacia apical, y que cuando la indicación es un neumotórax, el tubo se debe posicionar, perdón, el hemotórax lo dije al revés, cuando ese hemotórax es hacia posterior y hacia basal, y cuando es un neumotórax es hacia anterior y hacia apical. Cuando ya hemos insertado entonces el tubo de la toracostomía hacia la posición que lo necesitamos y usamos la Kelly proximal, entonces lo ideal es que cuando ya tenemos el tubo dentro de la cavidad, vamos a retirar la Kelly que tenemos en proximal. Y la Kelly que tenemos clampado hacia distal la vamos a dejar hasta insertar el tubo la longitud que lo necesitamos. ¿Cómo vamos a definir qué tanto vamos a insertar el tubo? Entonces hay dos formas como de medirlo. La primera es hacerlo de forma preoperatoria, en la que vamos, pues previo al procedimiento, en la que vamos a medir el tubo desde la apófisis sifoides hasta el sitio de inserción, y esto más o menos nos va a dar la longitud que lo debemos insertar. La otra forma, que es quizás mucho más fácil, es que luego de insertar el último hueco de drenaje del tubo de toracostomía, insertamos de 5 a 8 centímetros más el tubo, dependiendo del grosor que hayamos determinado de la pared torácica del paciente. Ya en este punto, entonces, vamos a hacer una fijación del tubo con una sutura no absorbible. Lo ideal es que usemos puntos colchoneros, pues estos han mostrado que tienen una cicatrización mejor con respecto a los otros puntos. Vamos a conectar el tubo de la toracostomía hacia el reservorio que vayamos a utilizar como trampa de agua, el cual debe estar por lo menos 100 centímetros por debajo del sitio de inserción, esto con el fin de evitar que se produzca pues el reservorio se debe ubicar por lo menos 100 centímetros por debajo del sitio de inserción, en el que, y con el fin de evitar que se produzca el flujo retrógrado a través del tubo. Cuando hacemos la inserción, entonces vamos a quitar el clamp que tenemos hacia distal para que comience a salir pues lo que queremos drenar. En este caso pues sería el hemotórax. Vamos a evidenciar que hay entonces entrada de sangre hacia la trampa de agua, y cuando pues sale aire, lo que vamos a visualizar es la salida de aire, que se va a evidenciar como burbujas pues en la trampa de agua que estemos utilizando. Es importante también evidenciar que se produzca una oscilación adecuada con los movimientos respiratorios del paciente en, en el reservorio. Para finalizar, entonces, lo que vamos a hacer es cubrir nuestra zona quirúrgica o la zona de inserción del tubo con gasas estériles, y terminamos cubriendo las gasas estériles con un apósito de mayor tamaño. Usualmente podemos usar esparadrapo, pero pues también se puede usar microporo. Y recordemos que siempre debemos hacer entonces una radiografía de control, que lo que va a buscar es mostrar que no haya una malposición del tubo, que el tubo esté bien posicionado. En el caso del neumotórax, evidenciar que haya una correcta reexpansión pulmonar, y también debemos mirar en esta parte que el tubo no esté acodado o que esté demasiado insertado, que requiera pues como una reposición del tubo. Este es un video de una inserción de una toracostomía en un cadáver. Pues obviamente no se hace infiltración con anestésico, pero acá vemos entonces que el cirujano determinó el punto de la incisión, hace el corte de aproximadamente 1 centímetro y medio, va a comenzar a hacer la disección con la Kelly y va a ingresar hacia la cavidad pleural
por el borde superior de la costilla inferior. Acá va a ser un aumento de la incisión con la Kelly para posteriormente realizar la inserción del tubo de toracostomía hacia la cavidad pleural. Acá vemos que hace el paso de verificar en forma circunferencial que no hayan adherencias y utiliza una Kelly proximal para poder guiar la inserción del tubo. Inserta el tubo hasta la longitud que considera prudente el cirujano para poder realizar de forma adecuada el drenaje. En este punto, entonces ya, como vimos, se va a proceder a realizar la fijación del tubo con una sutura. En este caso, pues en el video, el cirujano lo hace con un punto simple. Acá es importante que siempre dejemos los cabos de la sutura largo, porque muchas veces pasa que se hace pues un nudo corto y nos quedamos sin hilo para poder hacer la fijación alrededor del tubo. Entonces siempre tener en cuenta pues que si se va a anudar con el porta, pues que se dejen los dos cabos largos, o si se va a anudar con la mano, pues que en este caso pienso que sería preferible eh, siempre pues tener como una longitud adecuada hacia cada lado para posteriormente empezar a abrazar el tubo con la sutura y amarrarlo. Recuerden que pues una como de las cosas que hacemos para ver que el tubo que está bien amarrado es hacerle pues como una pequeña hendidura con la sutura, con la fuerza de la sutura al tubo, para que este no se vaya a movilizar pues como de su posición. Cuando se termina entonces de amarrar el tubo, el cirujano debe verificar que la fijación del tubo ha sido la adecuada, que no quedó flojo, que no se va a salir como está haciendo en este momento el cirujano. Y posteriormente pues cubrimos entonces el sitio de inserción con los apósitos eh, estériles, que luego van a ser cubiertos con un apósito de mayor tamaño para ya pues dejar la curación como tal. Esto era como lo que les tenía para la presentación.